Código latente. Activado. No fue inmediato. El cuerpo no falló de golpe. Primero hubo continuidad. Eso es importante, porque si algo se hubiera roto, si algo se hubiera detenido, habría sido fácil identificar el momento exacto, pero no ocurrió así. El sistema siguió funcionando. Respiración, circulación, parpadeo ocasional, microajustes musculares, todo dentro de parámetros aceptables, demasiado aceptables. El problema no fue la falla, fue la ausencia de ella. Porque cuando algo deja de responder, al menos sabes dónde mirar. Pero cuando todo responde sin requerirte, ahí empieza la desviación. No sentí dolor, tampoco alivio. No hubo una transición clara, solo una continuidad que ya no me incluía. El cuerpo ejecutaba rutinas aprendidas, secuencias automáticas, protocolos de mantenimiento, como si hubiera recibido una instrucción nueva. Continuar sin supervisión, y obedeció. Eso fue lo que más me inquietó. No la inmovilidad, no el silencio, sino la obediencia perfecta. Los pulmones no preguntaron, el corazón no dudó, la sangre no esperó confirmación. Todo ocurrió como debía, como siempre había ocurrido. Solo que esta vez yo no estaba participando. Intenté intervenir, no mover el cuerpo, mover la atención, dirigir el foco, forzar una interrupción mínima. Nada. La respiración no cambió. El ritmo no se alteró. El sistema no reconoció la orden. Fue entonces cuando entendí algo fundamental. No estaba paralizado, estaba excluido. El cuerpo no me rechazaba. Simplemente ya no me necesitaba. La conciencia no había desaparecido. Había perdido prioridad. Se había convertido en un proceso secundario. Una pestaña abierta en segundo plano, presente, pero irrelevante. Eso explica la calma. No una calma emocional, una calma estructural, como la de un edificio que sigue en pie, aunque ya nadie lo habite. Los sentidos seguían activos. La vista registraba luz, sombras, variaciones mínimas, pero no había interpretación, no había juicio. No había narrativa. Los estímulos entraban y se archivaban sin pasar por mí. El oído hacía lo mismo. Sonidos lejanos, frecuencias bajas, ruidos ambientales, todo clasificado, nada procesado. Era información sin testigo, datos sin sujeto. Eso fue nuevo. Siempre creí que percibir implicaba estar presente. Me equivoqué. El cuerpo puede percibir sin que nadie esté mirando. Puede escuchar sin que nadie escuche. Puede existir sin que alguien exista dentro. La frontera no estaba en los sentidos, estaba en la decisión, y yo ya no decidía nada, ni siquiera salir, porque no había una afuera. La conciencia no estaba atrapada, estaba suspendida. Como un módulo desconectado que aún recibe energía, pero no controla sistemas. Intenté recordar. Eso sí funcionó. Fragmentos, escenas sin orden, rostros sin emoción asociada, palabras sin peso. Todo estaba ahí, pero no me pertenecía. Era memoria sin identidad, archivo sin autor. Y comprendí algo inquietante. El yo no está en los recuerdos. Está en la relación con ellos. Y esa relación se había roto. No había angustia. Eso vino después. Al inicio solo hubo observación. Una observación fría, clínica, como si estuviera leyendo el informe de otra persona. Estado general, estable. Funciones vitales, normales. Respuesta cognitiva, no requerida. Esa última línea no la decía nadie, pero estaba implícita. No era necesario pensar. El cuerpo no estaba en peligro.
No había amenaza, no había error, solo una optimización, una versión más eficiente del funcionamiento, sin ruido interno, sin interferencias, sin preguntas. La conciencia, entendí entonces, no es una necesidad biológica, es un lujo, y como todo lujo, puede ser eliminado cuando deja de ser útil. Eso no me asustó de inmediato, me tomó tiempo, porque el miedo requiere un yo activo, y el yo ya no estaba en control. Solo observaba cómo su rol se diluía, cómo su función era absorbida por sistemas más antiguos, más rápidos, más confiables. El cuerpo sabía sobrevivir mucho antes de que yo existiera, y ahora simplemente había decidido volver a hacerlo solo. No hubo ceremonia, no hubo ruptura violenta, solo una transición silenciosa, una actualización sin aviso, una versión nueva donde mi presencia no era obligatoria, y lo aceptó con una naturalidad que aún hoy me resulta imposible de procesar. Porque si el cuerpo puede continuar sin mí, entonces la pregunta no es qué me pasó, la pregunta es, ¿en qué momento dejé de ser esencial? La exclusión no fue total, eso lo entendí después. Si lo hubiera sido, no habría nada que contar. Algo quedó activo, no como control, como residuo, un resto de observación sin capacidad de intervención. Al principio pensé que era conciencia, pero no. La conciencia implica elección. Esto no elegía, solo registraba, como un sensor olvidado en un sistema que ya no lo necesita. El cuerpo siguió, minuto tras minuto, sin desviarse, sin correcciones visibles. El ritmo era perfecto porque no había duda. Nunca antes había notado cuánta fricción genera pensar, cuántos microerrores introduce la intención. Ahora no había intención, solo ejecución. Eso lo hacía inquietantemente estable. Intenté provocar una falla, un pensamiento abrupto, una imagen intrusiva, un recuerdo con carga emocional. Nada, no hubo reacción fisiológica, no aceleración, no tensión. El cuerpo no interpretó ninguno de esos estímulos como relevante, eran ruido, y el sistema los filtró. Ahí apareció la primera grieta, no en el cuerpo, en mí, porque si mis propios pensamientos no alteraban nada, entonces, ¿qué eran exactamente? ¿Procesos reales o simulaciones sin efecto? Siempre asumí que pensar era actuar en potencia, que imaginar ya era una forma de mover algo. Me equivoqué otra vez. Pensar, sin acceso al sistema, es solo eco. Un bucle cerrado que no impacta en el mundo. Por primera vez, sentí el aislamiento real, no físico, funcional. Estaba separado de toda consecuencia. Podía observar pero no modificar. Podía recordar pero no afectar. Podía existir sin dejar huella. Eso redefine muchas cosas. El miedo, por ejemplo. El miedo necesita efecto. Necesita la posibilidad de escapar o de empeorar. Aquí no había ninguna. Nada dependía de mí. El cuerpo no iba a morir por lo que yo pensara, ni iba a salvarse si pensaba distinto. Todo estaba decidido a otro nivel, uno más profundo, más antiguo. El nivel donde el organismo no dialoga, solo responde a variables reales. Oxígeno, temperatura, presión, tiempo. Yo no era una variable. Eso explica por qué el pánico tardó. No apareció de inmediato. Primero hubo aceptación. Una aceptación extraña. Como si una parte de mí reconociera que esto era lógico, que siempre había sido así, que la ilusión era creerme necesario. El cuerpo no me había expulsado,
Yo había estado de más todo este tiempo. Esa idea no dolió. Al inicio, solo se asentó, como un dato incómodo pero coherente. Luego vino la pregunta inevitable. Si no soy necesario para vivir, ¿para qué estoy? Y esa pregunta sí generó una alteración, no en el cuerpo, en el residuo que yo era, porque no podía responderla. No había marco, no había propósito biológico, no había función clara. Era una instancia sin rol definido, y los sistemas sin rol eventualmente se eliminan, no por maldad, por eficiencia. Ahí entendí que el verdadero riesgo no era quedarme así. Era que el sistema optimizara un paso más, que decidiera que incluso este residuo era innecesario. No sabía cómo se sentía desaparecer, pero empezaba a sospechar que no sería dramático, que no habría oscuridad, ni vacío, solo ausencia de registro, como apagar un monitor en una sala que sigue funcionando. Nadie se da cuenta, nada falla, todo continúa, y eso sí me generó urgencia, no física, existencial, porque si no hacía algo antes de que eso ocurriera, no habría nadie para notar el final. Y comprendí, con claridad fría, que la última función del yo no es controlar el cuerpo, es atestiguar, dar constancia de que algo ocurrió. Y si perdía incluso eso, no habría historia, solo un cuerpo respirando, constante, eficiente, sin variaciones, como al principio. Código latente, activado.